Vamos a comenzar. Como ya les estaba contando, nuestro entrevistado del día de hoy ya se encuentra aquí en pantalla, que es Alejandro Sáez. Pero antes de comenzar, antes de presentar a Alejandro, voy a contarles de un proyecto que hoy día fue lanzado, que es unos hologramas que ustedes pueden hacer. Estos hologramas se encuentran ya disponibles en la página web. Si quieren más información, hay un post sobre estos hologramas y los pueden buscar para ver cómo hacer toda la estructura para poder hacer el holograma. Pero lo que yo quiero hacer ahora es, esto no es una mica, esto yo lo hice con una caja de CD. También lo pueden usar, pero es más sencillo hacerlo con la mica, que es como salen las instrucciones en el video. Y los quiero mostrar más o menos cómo se ve esto una vez ustedes lo realizan. Entonces voy a poner esto aquí y espero que se vea. Un poquito muy... Ay, no sé si se ve bien. No, hay mucha luz. Perdón. A ver, ahí se ve un poquito más. Así que los quiero invitar a todos a que hagan este proyecto. Obviamente, si ustedes lo ponen en la oscuridad, ahora hay mucha luz, se les va a ver mucho más bonito. Así que los invito a todos para que realicen estos hologramas y nos cuenten cómo les resulta. ¿Ya? Como les digo, en estos momentos hay mucha luz todavía, entonces no se ve tan bien, pero los dejo invitados para que busquen, vean los hologramas que realizamos y nos cuenten ahí cómo les fue realizando esto. Que voy a poner la información justamente abajito, o arriba mío en realidad, de dónde pueden encontrar estos hologramas. Va a ir pasando un banner ahí donde va a estar la promoción de este lanzamiento que hicimos del holograma. Y ahora sí, vamos a partir. Como ya les contaba, el día de hoy nos acompaña Alejandro Sáez. Él es ingeniero eléctrico y trabaja en Alma de hace más de 16 años. O sea, trabaja hace mucho tiempo en Alma, incluso antes de que esta empezara a ser operativo como Alma propiamente tal. Y aparte es el responsable del correlacionador y digitalizadores y transmisión por fibra óptica, y también se encuentra trabajando en el EHT, que es este telescopio gigante, que vamos a hablar también de él, que se hizo finalmente, que tiene el tamaño de la Tierra, ¿cierto? Más adelante vamos a hablar bien del EHT. Así que muchas gracias por haber aceptado esta invitación, Alejandro. No sé si quieres decir unas pequeñas palabras. No, muchas gracias a ti, Tracy, por darme la oportunidad de poder compartir con la gente y contar qué es lo que hago en Alma y, bueno, qué es lo que hace Alma también para la comunidad científica. Así que espero que todo resulte súper bien a lo largo de la entrevista. Sí, yo estoy segura y me tiene muy emocionada esta invitación del día de hoy, porque es muy entretenido y espero que todos también estén igual de emocionados. Entonces, el título que le colocamos a la transmisión del día de hoy se llama ¿Cómo funciona el radiotelescopio ALMA? Entonces, partamos con la primera pregunta. ¿Qué es ALMA? Bueno, ALMA es un telescopio, es decir, es un instrumento que sirve para observar cuerpos celestes que están en el espacio. Así esa es una definición súper general. Uh-huh. Ahora, si nos vamos un poco al detalle de qué es ALMA, ALMA es un interferómetro. Entonces ustedes van a, no sé si está disponible ya la Sí, imagen. ya está la Ustedes, imagen siempre ahí. que ya, es genial, porque siempre que se habla de ALMA, siempre se muestra un conjunto de antenas. Y cuando hablamos de un conjunto de antenas, estamos
hablando de un instrumento que tiene varios sensores, y que en estos sensores que funcionan al unísono se logra hacer una imagen del objeto que se está observando. Ujú. Entonces, volviendo a lo que era tu pregunta, tu pregunta original acerca de qué es ALMA. ALMA es un telescopio que está hecho basado en la técnica de la interferometría Ujú. y que está diseñado para observar o ser sensible en ondas de radio. Súper. Entonces, eso es como la definición ya más, por Más, decirlo, académica de qué es ALMA. más técnica. Claro, ahora, bueno, vienen un montón de particularidades, pero yo creo que a lo largo de la entrevista ya podemos ir ahondando en esos temas. O sea, no me quiero arrancar con eso al tiro. Tal cual como tú mencionaste, y también lo están en el título de la conversación, que hablamos nosotros de ALMA como un radiotelescopio. Entonces, si nos puedes explicar qué es un radiotelescopio, porque quizás este concepto uno está acostumbrado a escuchar quizás de los observatorios, de los telescopios, pero un radiotelescopio igual no es tan fácil saber qué es, o para que la gente entienda que no es lo mismo un radiotelescopio a un observatorio, un telescopio como del otro tipo que existe. Bueno, primero que nada, eh, un radiotelescopio al final es otra forma de telescopio. O Ujú. sea, no hay que intimidarse con el nombre. Quizá el nombre puede sonar un poco exótico, pero es sencillamente un telescopio. Como te dije anteriormente, un instrumento que nos permite observar objetos que están muy lejanos, en este caso cuerpos celestes. Ahora, ¿a dónde está la diferencia con respecto a la imagen clásica que uno tiene en un telescopio, que es, por ejemplo, un telescopio conformado por espejo, o Ujú. en casos mucho más antiguos, conformados por lentes? La diferencia está en que este telescopio es sensible a frecuencias que son distintas, ¿no?, a las frecuencias que nosotros podemos percibir con nuestros ojos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando nosotros observamos algo, en realidad esa es la manifestación de un fenómeno físico que es la radiación electromagnética. Ujú. Nosotros cuando, por ejemplo, están observando a Tracy, están observándome a mí a través de su pantalla, sus ojos están reaccionando a una radiación electromagnética, ¿ya? Y los distintos colores que ustedes pueden distinguir, por ejemplo, el rojo en los labios de Tracy, como la muralla blanca que tiene atrás, son distintas frecuencias que están ustedes observando, ¿ya? ¿Qué pasa? Hay objetos que también emiten una radiación electromagnética, pero lo hacen en una frecuencia que no es sensible a nuestros ojos. Y esas frecuencias son las frecuencias de radio. Claro. Ahora, también nosotros tenemos frecuencias que que tampoco las podemos percibir con nuestros ojos, pero a diferencia de las frecuencias de radio que son más bajas, estas son más altas, como por ejemplo los rayos X, los rayos gamma. Ahora, y tratando de no extenderme mucho con esto, yo les voy a poner un ejemplo. Yo no sé si cuando chicos ustedes se acordan de estas estufas eléctricas que se llamaban anafre, que era una resistencia, que era un poco un cable que se calentaba y se ponía rojo, Ujú. ¿ya? Entonces, cuando nosotros enchufábamos eso, porque ni siquiera tenían un botón para prender y apagar, había que enchufarla nomás, uno se quedaba mirando y veía el gris del cable, y a poco veía cómo se iba enrojeciendo. ¿Qué pasa? En en ese caso en particular, del momento en que ya enchufamos nosotros esta nafre, ella estaba emitiendo unas ondas electromagnéticas. Lo que pasa que la frecuencia a la cual estaba emitiendo no era perceptible por nuestros ojos. Y después, mientras se fue calentando, ahí se logró ser perceptible. Ujú. Entonces, ¿qué pasó? Siempre estuvo radiando el anafre, lo único que cambió fue su frecuencia, y por eso nosotros empezamos a ver a lo largo del tiempo que se iba poniendo rojo. Entonces nuestros ojos se empezaron a ser sensibles a esa radiación. Mm. Súper. Ent- Entonces, en resumen, y como para no tratar de marearlo, un radiotelescopio es otra forma de hacer un telescopio, Ujú. pero que funciona a una frecuencia que es diferente a los telescopios ópticos, que son como
los típicos que vemos en la enciclopedia o la Claro. imagen clásica de Galileo viendo hacia Júpiter, etcétera. Tengo una consulta porque nosotros mostramos de hecho al principio, Alma, que tú ¿Ya? hablabas de varias antenas, ¿cierto? Entonces yo te quiero Claro. consultar sobre si todos los radiotelescopios son solamente varios antenas o no, o es algo No, diferente. no, eso es súper buena pregunta, porque en pocas palabras, un radiotelescopio sencillamente hace referencia a decir, ok, vamos a observar, pero vamos a observar una frecuencia, que es la frecuencia de radio, ¿ok? Pero no, el radiotelescopio no te dice nada con respecto a cuántos elementos vas a tener tú para observar. De Ujú. hecho, hay casos en los cuales nosotros tenemos un radiotelescopio que está compuesto por una antena. Yo no sé si ahora está Ah, disponible sí, la imagen de Apex. está saliendo justo en pantalla Apex. Ahí lo pueden ver Perfecto. en su gloria y Entonces, majestad. por ejemplo, ahí hay un caso de un radiotelescopio, pero la particularidad que tiene, o quizás el contraste que tiene con respecto a un radiotelescopio como ALMA, es que está compuesto de una sola antena, Ujú. pero sigue siendo un radiotelescopio. De hecho, ahora que salió Apex, me gustaría hacer un paréntesis y mencionar que esa antena que ustedes están viendo de Apex es una antena prototipo que se utilizó para explorar cómo iban a ser las antenas que finalmente se diseñaron para ALMA. Mm. Esas antenas fueron diseñadas por una empresa alemana llamada Vertex, y en el caso de Apex, el plato de la antena es muy similar a lo que es el plato de las antenas de ALMA, Claro. pero la cabina es muy distinta. O sea, la cabina de Apex es inmensamente mayor porque tiene una cantidad de instrumentos mucho más grande. Mm. Eso es parte como del tipo de ciencia que se hace en esa instalación. Súper. Eh, bueno, entonces, volviendo un poco a tu pregunta, cuando tú me hablas de un radiotelescopio, ¿eso implica que tiene que ser una instalación compuesta por muchas antenas? No. Mm. De hecho, ni siquiera significa que la antena tenga que ser parabólica. Hay radiotelescopios que están hechos con antenas dipolo. Una antena dipolo es como la antena que tú tenías antiguamente en el televisor. Antes de que Perfecto. vayamos ahí, espérame, es que están Dime. llegando muchas preguntas. Ay, pero no, 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 ahora, mira, que no les gane la ansiedad. mira, Carlos F. Grandón nos dice, ¿cada antena tiene diferente ancho de banda? No, no, porque en el caso, a ver, dentro del contexto de ALMA, las distintas antenas que hay desplegadas, todas son sensibles al mismo ancho de banda, porque para poder hacer interferometrías tú tienes que ver exactamente la misma señal, bueno, desplazada en el espacio, por supuesto, pero observar a la misma frecuencia. Si tú observas a distintas frecuencias, no puedes hacer interferometría. Ahora, si él se refiere a si las antenas tienen el mismo ancho de banda, por ejemplo, las de ALMA con respecto a las de Apex o la de Greenbank o cualquier otra instalación de un radiotelescopio, sí, mi respuesta es sí. Porque, pero el ancho de banda no va de la mano de la antena en sí, del plato de la antena, sino de los instrumentos que están desplegados dentro de la antena. Súper. Mira, también nos llega una pregunta que la vamos a contestar a lo largo de la conversación más en detalle. Y son hartas preguntas, así que si la podemos comentar como en cortito y después nos vamos a Sí, sí. explayar a lo largo de la conversación, pero no la quiero dejar pasar, que es, profe Pablo Ramírez nos dice, ¿cómo es posible entender que teniendo más antenas es mejor que tener una? ¿Es cierto eso? ¿Se logra una mejor imagen? ¿Se llega más lejos en el universo? Gracias y saludos. Respuesta corta, sí. De lo contrario, no existiría instalaciones como ALMA, como VLA, como SMA, como EHT. Pero eso, como tú bien dices, a lo largo de la conversación lo vamos a ir explorando en mayor detalle y vamos a dejar, la idea es que ustedes queden con una idea súper clara de por qué tener más antenas es mejor y en qué aspecto es mejor. No tiene Ujú. varios aspectos, no solamente uno. Claro. Después, Facing the Universe nos dice, ¿por qué las antenas tienen esa forma? Esa forma es bien peculiar, esa forma es una parábola. ¿Y qué Ujú. pasa con la parábola? Que los rayos que inciden en la parábola convergen a un punto, a un solo punto que se llama el foco, ¿ya? Entonces,
¿Por qué es importante tener este plato que es capaz de hacer converger todas las ondas a un punto en particular? Porque con eso nosotros podemos tomar más muestras de la de la onda electromagnética que queremos ver, Ujú. ¿ok? Imagínense si nosotros tuviésemos una antena parabólica, por ejemplo, pero más pequeña. Vamos a hacer que converjan al mismo punto, pero la cantidad de radiación que vamos a colectar va a ser muy poca. Y eso va a ser muy difícil de procesar después. Mm. Nosotros podemos tener, por ejemplo, una antena como un dipolo, que es la típica antena que tenía el televisor Claro, antiguo, ahí la antenita. y créanme que teóricamente sí van a poder capturar señales que vienen Mm. desde una fuente celeste, de un Claro. cuerpo celeste. Sin El embargo, CMB se eso es puede teoría capturar. nomás, porque son muy débiles y Mm. además otra desventaja que tienen las antenas dipolo es que no son direccionales. Ujú. Entonces, direccionalidad implica cuál es la capacidad que tiene la antena para captar radiación, pero de un punto en particular. Entonces, en ese aspecto, las antenas parabólicas son superiores a otro tipo de antenas. Es por eso que tenemos estas antenas parabólicas con esa forma tan peculiar. Mira, aquí también nos llegó otra pregunta, que ro.fco, que también lo vamos a contestar más adelante a lo largo de la conversación, pero igual la quiero leer, nos pregunta, ¿es posible hacer interferometría uniendo ALMA con otros radiotelescopios como SCA en otros lugares del mundo, cosa de tener mayor capacidad de observación? Eso también lo vamos a contestar, pero tu respuesta. Eh, Como dicen, alerta de spoiler. Sí, es posible. Ahora, él hizo mención a SKA. Ujú. SKA va a trabajar en una longitud de onda, una frecuencia que no se traslapa con ALMA. Entonces, Mm. no van a poder observar en conjunto con ALMA, porque Ya. no son sensibles a las mismas frecuencias. Pero, sin embargo, si tú piensas en otros observatorios, como por ejemplo SMA, que está en Ujú. Hawái, sí observa la misma longitud de onda o frecuencia que tiene ALMA y sí pueden trabajar en conjunto. Súper. Y ya que alcancé a leer todas las preguntas que habían llegado, vamos a continuar. Y es justamente con respecto a la última pregunta que hablaba sobre la interferometría. Entonces, hablemos de qué es la interferometría. Ya, súper buen punto. En este aspecto voy a tratar de ser como lo más, conciso posible, pero créanme que no es fácil explicar lo que es interferometría, porque en realidad es bien una técnica bien alambricada, pero no se asusten, no se asusten. Interferometría es lo siguiente. Nosotros cuando tenemos objetos que emiten luz o que emiten ondas electromagnéticas, como son los cuerpos celestes que nosotros observamos con un telescopio, Ujú. estas ondas se caracterizan por ser fenómenos ondulatorios, ¿ya? Ondulatorios como por el típico ejemplo que tenemos nosotros de que uno está en un charco o en un lago y tira una piedra y se producen ondulaciones que se Ujú. propagan como círculos. ¿Qué pasa? Con la luz o con la radiación electromagnética también sucede lo mismo. Se propaga, pero de una forma ondulatoria, ¿ya? Ujú. Entonces, cuando se pasa esto, también se produce un fenómeno que se llama interferencia, Ya. ¿ya? Imagínense ahora el mismo caso del lago, ¿ya? Ujú. Pero en vez de tirar una sola piedra, nosotros tiramos dos piedras. Se van a Cada una de esas piedras va a generar una ondulación que se propaga en forma circular. Pero cuando esos círculos se juntan, van a ver que se forma un patrón bien interesante, que tiene una forma bien peculiar, ¿ya? Ahora imagínense que nosotros tenemos la capacidad de detectar ese patrón, de caracterizarlo. Si nosotros tenemos esa capacidad, nosotros podemos saber, esta piedra se lanzó en tal lugar, y esta otra piedra se lanzó en este otro lugar. Ujú. Bueno, en estricto rigor, lo único que podemos saber nosotros es cuál es la distancia que hay entre las dos piedras, ¿ya? Pero eso lo podemos deducir a partir de ese patrón, que se llama patrón de interferencia. ¿Y qué es un interferómetro? Es un instrumento capaz de medir el patrón de interferencia. Ya. Entonces,
como yo les mencionaba, en el caso de que nosotros lanzamos estas dos piedras en el lago, se va a producir un patrón de interferencia que si nosotros lo medimos, podemos determinar qué distancia había entre ambas piedras. Lo mismo pasa con la radiación electromagnética, también se propaga en forma circular, que eso es lo que se llama principio de Huygens, que era un óptico holandés, si mal no lo recuerdo, que dice que se propaga como círculo, como bolas, así. ¿Ya? Y si nosotros somos capaces de detectar ese patrón, podemos detectar también o deducir cuál es el patrón o cuál es la disposición de la fuente que está radiando esas ondas. Entonces eso es lo que hace un interferómetro, a partir mide el patrón de interferencia. De hecho, yo no sé, Tracy, si en las imágenes que tenemos disponibles hay una imagen que yo le digo la imagen psicodélica. Sí, ahí la puse en pantalla, así que ya la gente la está viendo. Ya, bueno, esa imagen que yo le digo la imagen psicodélica, uno la ve, bueno, puede parecer como una alucinación, y en realidad simplemente es una cortina por donde pasa luz y que esa luz se proyectó sobre un papel. Voy a dar los créditos gracias al astrónomo Hugo Mesías, que él me proporcionó esta imagen. Entonces ustedes ven que en torno a los distintos puntos brillantes también se ven patrones negros, Sí. ¿ya? Es un patrón de interferencia. Tú tienes, cuando es bien brillante se llama la interferencia constructiva y cuando está oscuro es destructiva. ¿Y qué pasa con esa imagen que ustedes ven ahí? Si nosotros podemos medir esos patrones de interferencia, podemos deducir también qué es lo que hay tras de la cortina, qué es lo que está proyectando, y qué es lo que está proyectando ese patrón. Entonces, rebobinando un poco, un interferómetro es lo que te permite medir el patrón de interferencia. Y teniendo el patrón de interferencia y haciendo un poco de matemáticas, nosotros podemos obtener la imagen de qué es lo que formó ese patrón de interferencia. Entonces, eso es lo que hace un interferómetro. Ahora, para que un interferómetro funcione, para nosotros poder tener un patrón de interferencia, necesitamos varias estaciones, varios puntos donde medir. Y ahí es donde aparecen estas varias antenas que ustedes ven en ALMA. Bueno, pero, a ver, hay una cosa también que es súper importante en los interferómetros y el por qué se ocupan harto. Y aquí es donde me quiero detener un poco, porque la gracia de los interferómetros es que tú puedes también hacer simular como una gran antena, sin necesidad de tener una gran antena. Dentro de las imágenes, hay una imagen que había bien interesante del observatorio de Green Bank. Sí, ya estoy poniendo ahí en pantalla. Ya está. Que es esta antena que es poco diferente a lo que uno está acostumbrado a ver. Claro, es una antena también parabólica, pero se llama parabólica con offset, ya que el foco no está precisamente como en la mitad del plato. Esa estructura, esa antena, es así de grande, porque tiene un diámetro de 120 metros, porque cuando uno hace una antena cada vez más grande, va a ser capaz o va a tener una direccionalidad mucho más pequeña, es decir, uno va a poder observar elementos o distinguir elementos que son más pequeños. Entonces, mientras más grande sea la antena, uno puede obtener la imagen de un elemento mucho más pequeño. Lo mismo pasa también con los telescopios ópticos. Mientras más grande eso implica que uno puede ver más lejos, y ver más lejos implica que uno puede ver objetos más pequeños, ¿ya? Entonces, ustedes se preguntarán ahora, bueno, ¿qué tiene que ver esto con interferométrico? Entonces, vamos por parte. Ahora, esa es la imagen que existe de Green Bank, pero hay otra imagen de un telescopio antiguo que hay en Green Bank que me gustaría que, si Tracy me ayuda mostrándola. Sí, ya está. Perfecto. Ese es otro caso de un telescopio súper grande, que lo hicieron así de grande para poder observar elementos más pequeños, ¿ya? Pero hacer telescopios así de grande también implica un desafío súper grande, porque uno tiene que mantener una estructura que es bien pesada y moverla. Y a veces eso uno no puede incrementar
el tamaño del telescopio para siempre. De Mm, hecho, en la siguiente imagen va a quedar claro por qué no se puede hacer eso. ya está. Eh, Ya Ya sale está, ahí esa no la voy a poner el porque, desastre. ¿qué pasa? Uno no puede hacer un telescopio infinitamente grande porque ya vienen los problemas mecánicos, que fue lamentablemente lo que lamentablemente pasó en Greenbank, que colapsó el telescopio. Entonces, ya tenemos estructuras que pueden tener 120 metros de diámetro, pero ya pretender hacer algo más grande, bueno, implica también mucho más dinero, que dinero no es lo que sobra precisamente, sobre todo para la ciencia, implican también desafíos técnicos mucho más mayores. Entonces, aquí es donde también viene un poco la gracia de los interferómetros. Los interferómetros nos permiten simular Mm, una gran antena sin tener una única estructura así de grande. Por ejemplo, en el caso de ALMA, nosotros cuando tenemos una configuración extendida, las antenas pueden llegar a estar separadas entre ellas hasta 16 kilómetros. mm, ¿Cuál es la gracia de eso? Es como que si nosotros estuviésemos simulando o emulando un gran plato, un gran telescopio de 16 kilómetros de diámetro, ¿ya? mm. Entonces, esa es también una de las gracias que tiene la interferometría, que nos permite emular un gran telescopio sin necesidad de construir ese gran telescopio. Claro, Entonces, bueno, espero que también con eso haya quedado como claro cuál es la motivación de hacer los claro. interferómetros. Ahí, bueno, yo creo que Tracy nos puede me va a ayudar sin lugar a dudas, mostrando imágenes de interferómetros como son, por ejemplo, SMA, ALMA y DLA. Sí, ahí está ese email. Ahora voy a mostrar a Alba. Una imagen bien bonita de Alma y el Y PLA. DLA, claro, que este también es un radiotelescopio, pero que está en Estados Unidos, que también para los que son un poco cinéfilos lo pueden identificar porque ahí es donde se robaron algunas imágenes, tomas de la película Contacto. Que salía Jodie Foster con unos auriculares conectados a una de las antenas, cosa que por favor crean que no es así. Los no se ponen auriculares ni menos lo conectan a la antena. Eh, Sí, es bueno desmitificar porque esa es una de las imágenes más famosas, lamentablemente. sí, no, en ese aspecto a veces como que los medios tienden a caricaturizar un poco muchos ámbitos de la vida y bueno, los astrónomos no son ajenos a eso. Por ejemplo, yo creo que hay mucha gente que cree que el astrónomo está tomando un litro de café y pasando de largo en la noche viendo por el telescopio. Y Y esos son bueno, ustedes. estos somos nosotros, los astrónomos están en la comodidad de su hogar procesando datos, pero no voy a caer en ese tipo de conflicto, Tracy. No, pero es bueno Pero siempre aclarar ese punto de que si bien hay astrónomos que trabajan en los observatorios, en general es más la gente que hace la operación de telescopio, que es más el rubro de ingenieros, son los que trabajan más haciendo las observaciones y estando viendo como más la infraestructura y estructura de los telescopios. Hay astrónomos que también lo hacen, pero en su mayoría son ingenieros. Entonces, claro, generalmente los astrónomos están, tal cual como tú mencionaste, en el escritorio haciendo ciencia, que es haciendo investigación. Hay algunos astrónomos, obviamente, que les gusta ir a tomar datos y todo eso, pero es siempre bueno, porque hay mucha gente que quiere trabajar en los observatorios. Eso es como lo que quieren. Y piensan que para eso tienen que ser astrónomos, pero no es tan así. Entonces, es no, bueno mencionarlo y siempre aclararlo. claro, piensen que los astrónomos son el cliente final. Eh, para llegar a producir un conjunto de datos que sea útil para un astrónomo se necesitan profesiones de todo tipo, una logística bastante amplia, pero bueno, ahí ya me estoy desviando un poco el tema que estamos conversando. Sí. Eh, ¿Vamos con la siguiente entonces, pregunta? ¿O sí, dale. sí? No, solamente para redondear, Ujú. interferómetro y el patrón de interferencia. ¿Para qué nos puede servir un interferómetro? Podemos nosotros medir patrón de interferencia, pero además podemos emular una gran antena o un gran espejo. Ujú. ¿Qué permite eso? Hacer algo que sea súper grande sin necesidad de construir ese instrumento tan grande.
¿Para qué sirve tener un instrumento grande? Para poder observar cada vez objetos más pequeños. Mientras más grande el instrumento, o el telescopio, más pequeños son los objetos que este puede observar. Mira, aquí nos llegaron dos preguntas, que una yo creo que se contestó un poco en la explicación que diste anteriormente, pero igual la voy a leer con una respuesta cortita, que es ¿Ya? Ruiz Roxana Pérez, nos dice, ¿siempre se usan las 66 antenas al mismo tiempo o depende del proyecto? No, no. A ver, las antenas, primero que nada, como cualquier otra pieza mecánica y eléctrica, necesitan mantención, ¿ya? Entonces, por lo general, siempre hay un par de antenas que están en un proceso de mantención mientras se está observando, ¿ya? Eso pasa durante el día. Durante la noche, eventualmente pueden funcionar las 66, pero durante el día, que es cuando los seres humanos ya podemos ir a Chajnantor, donde están las antenas, se aprovecha a hacer mantención. Y hay otra cosa, que en realidad el radiotelescopio se puede particionar en varios pequeños radiotelescopios funcionando al mismo tiempo. Esa es una característica que tiene ALMA y bueno, en realidad muchos otros radiotelescopios, que se llama hacer subarreglos o subarrays, ¿ya? Entonces, como cuando uno tiene un computador y tiene varios programas funcionando al mismo tiempo, bueno, en el caso de un radiotelescopio también puede pasar lo mismo. Tú puedes tener un conjunto de antenas apuntando a una dirección haciendo un tipo de ciencia y otro conjunto de antenas apuntando a otra dirección y haciendo otro tipo de ciencia totalmente diferente, y ambos van a estar haciendo sus proyectos en paralelo sin conversar entre ellos. Súper. Y voy a leer una pregunta más, después las otras las voy a dejar pendientes para más adelante, que Camilo Escalona nos dice, para equiparar la resolución de observación de un telescopio con un radiotelescopio se debe usar una interferometría. Entonces, ¿qué podría hacer solo un radiotelescopio en cuanto a resolución? ¿Qué es lo que puede hacer un solo radiotelescopio, una sola estación en cuanto a resolución? En realidad no va a mejorar la resolución angular. Eso tienen que tenerlo súper claro. Es decir, con un puro radiotelescopio, con una pura antena, perdón, Ujú, con una pura estación, tú no vas a poder ver objetos más pequeños de lo que podrías eventualmente ver con un interferómetro. ujú. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, pero entonces, ¿por qué existen estos pequeños o estos radiotelescopios que están basados en una pura estación o en una pura antena? Ujú. Existen porque también genera una ciencia que también es útil, es sumamente útil, y ellos también pueden hacer imágenes. Por ejemplo, en vez de esa antena puede tener un conjunto, un arreglo de sensores sensibles en su plano focal y hacer una imagen, o puede hacer una imagen haciendo un scanning, es decir, moviéndose y haciendo un barrido de la radiofuente que está observando. Claro. Entonces, para ponerlo en perspectiva, un telescopio que está basado en una pura antena es muy difícil, o prácticamente no va a poder equiparar la resolución angular que puede hacer un radiotelescopio. No obstante, el tipo de ciencia que puede hacer es sumamente relevante, tanto como la que puede hacer un un interferómetro o un telescopio compuesto por muchas antenas. Súper. Y ya que hemos hablado harto de interferometría, yo creo que quizás más de algunos se está preguntando si son solamente los radiotelescopios los que pueden funcionar con la interferometría o también los telescopios como ópticos, por así decirlo, también pueden funcionar con esta técnica. Bueno, es buena pregunta y aquí voy a rebobinar un poco, porque recuerdan que siempre tengo como estos saltos temporales, discúlpenme, soy medio, en ese aspecto no soy muy estructurado, pero cuando nosotros hablamos de fenómenos ondulatorios, Ujú. esos no solamente están restringidos a las ondas electromagnéticas del dominio de la radiofrecuencia, también el mismo tipo de fenómeno ondulatorio lo vamos a observar en luz visible. Por eso está ese ejemplo de la cortina que yo les mencioné. Claro. Entonces, como también vamos a tener este fenómeno ondulatorio, también podemos nosotros obtener o medir patrón de interferencia, pero
para frecuencias que están en el óptico visible. Y de hecho, existen casos como por ejemplo el ELT de Paranal, no, BLT, perdón, es BLT, que ya que son tantas las siglas que ya se me ya traspapelan, perdón. está apareciendo Está ya en pantalla, claro, está por ejemplo el BLT, que que es un conocido como conjunto, Paranal también quizás por las personas. claro, o Paranal y Paranalistas para los que trabajan ahí con ustedes. Ese es un conjunto de 4 telescopios ópticos, cada uno tiene un espejo principal de 8 metros de diámetro, pero tiene la particularidad de que también puede funcionar como interferómetro, es decir, pueden estos 4 telescopios ópticos hacer interferometría. Y para eso tiene un túnel en el cual está compuesto de varios espejos y elementos que permiten encauzar la luz en ciertas direcciones y por ende permite hacer interferometría, es decir, obtener el patrón de interferencia. Entonces, cuando hablamos de interferómetro, no crean que solamente estamos hablando de las ondas de radio, nosotros también estamos hablando de interferómetro en luz visible. Hay Ujú. otro ejemplo también, y esto ya tiene como un carácter más histórico, que es el interferómetro de Michelson. No sé si está por ahí Sí, está en la pantalla ya. imagen. ¿Ya? Bueno, la imagen es bastante pobre, pero piensen que este es un experimento que se hizo hace un siglo atrás. Con ese interferómetro, primero que nada, Michelson descubrió que la luz tiene una velocidad finita, lo cual fue una revolución bastante importante para la ciencia en su momento. Antes se pensaba que la luz se propagaba, ni siquiera se propagaba, se movía en forma instantánea. Entonces él con este interferómetro logró medir la velocidad de la luz y bueno, por ende decir que la velocidad de la luz tenía un valor finito y logró determinarlo, de hecho, pero no logro recordar en este tiempo, en este momento con cuánta precisión. Ujú. Ahí lo que se hizo, se ocupó un interferómetro. Entonces se hizo pasar un rayo de luz por una distancia muy corta y el mismo rayo de luz se bifurcó y se hizo pasar por una distancia muy larga. Y con ese experimento después se hicieron converger los dos rayos de luz y obteniendo el patrón de interferencia se pudo determinar cuál era la velocidad de la luz. Además de también confirmar que la luz es un fenómeno ondulatorio. Ahora, otra gracia que tiene este interferómetro de Michelson, además de que se ocupó para determinar la velocidad de la luz, nos permitió también determinar que la velocidad de la luz es absoluta. Mm. ¿Ok? Y ese fue uno de los grandes postulados que tenía la teoría de la relatividad, general de la relatividad, en la cual se decía que la luz tenía una velocidad finita, pero además era la misma independiente del observador. Eso también es congruente con las mediciones que Michelson obtuvo con ese interferómetro. Entonces, ojo con los interferómetros, siempre que hay grandes descubrimientos, grandes quiebres en la ciencia, siempre hay un interferómetro por ahí metido. Hay Súper. otro, hay otro caso también que me gustaría mencionar, que también son interferómetros que funcionan pero con óptico, que es el caso de LIGO. No sé si Ahí está por está. ahí disponible. Listo. LIGO fue un interferómetro que se utilizó para detectar ondas gravitacionales. Mm. Eh, y en ese aspecto pasó exactamente lo mismo. Teníamos una fuente de luz que viajaba, bueno, una distancia bastante considerable. Si ustedes ven las imágenes que están ahí disponibles, cada uno de esos brazos de ese ángulo recto que hay, son como 4 kilómetros de longitud aproximadamente, es bastante amplio. Entonces, con ese interferómetro de LIGO también se pudieron detectar la existencia de ondas gravitacionales. Sí. Así que, ojo con los interferómetros, No, sí. tienen un rol protagónico por ahí. Sí, y las ondas gravitacionales fue el manso descubrimiento. También vamos a hablar ahí de otro gran descubrimiento, un poquito que ya nos están preguntando. Eh, Vamos a tocar sobre ese tema, pero quiero en cortito, porque el tiempo está pasando más rápido de lo que yo quisiera. Wow. ¿Cuál sería la importancia de la interferometría que se desarrolla en ALMA?
A ver si nos puedes contar como en cortito esta parte. Mira, lo que se desarrolla en ALMA como más que la interferometría, la interferometría es la misma, es decir, que comparas como técnica, la comparas con lo que puede pasar en otros interferómetros. La relevancia que tiene ALMA dentro del contexto científico está en que abrió una ventana de observación en un dominio de que antes no tenía instalaciones muy grandes o que no tenía equipos lo suficientemente potentes para poder hacer mayores descubrimientos. Entonces, por ejemplo, en el caso de ALMA, una de las cosas que se logró o de la relevancia que tuvo ALMA fue, por ejemplo, la caracterización de discos protoplanetarios. Claro. ¿Okay? Discos protoplanetarios, puede sonar como un poco chino mandarín, en pocas palabras es una estructura celeste en la cual se está conformando en torno a una estrella un sistema planetario, como el sistema solar en el que nosotros habitamos. Pero la gracia que tiene ALMA o el aporte que tuvo ALMA en la comprensión de este proceso está en que pudo tomar una imagen en la cual se podía ver cómo el material todavía se estaba aglomerando, es decir, todavía había un montón de material circundando la estrella madre, por decirlo de alguna forma, pero ya se estaban distinguiendo áreas en donde había más densidad. Entonces eso daba una indicación, una prueba, digamos que una indicación, un indicio de cuál era el mecanismo que explicaba cómo se conforman los planetas. Súper. Ahora, debo admitir que aquí me fui en una volada totalmente diferente, porque si mal no recuerdo, aquí íbamos a hablar como íbamos a tocar otro tema de cuál era la importancia de ALMA, pero bueno, No importa. creo que es totalmente Pero se entendió. atingente. Pero se entendió, porque igual ALMA, hay que entender que sin la existencia de ALMA no se hubieran podido lograr estas imágenes de los discos protoplanetarios. Entonces abrió toda una nueva ciencia cuando ALMA se puso en funcionamiento. Claro, y ahora quiero... No, dale, Tracy. Ya, que voy a conectar una pregunta que nos hicieron hace un rato, Dale. justamente con el siguiente tema. El EHT logró las impresionantes imágenes de un agujero negro. Entonces, que ahí nos están diciendo, ALMA podría superar la profundidad de estas imágenes, y justo vamos a hablar del EHT. Y vamos a hablar de esta imagen que se hizo muy famosa, que es la primera imagen de un agujero negro. Entonces, cuéntanos sobre el EHT, qué es, cómo se logró esta imagen y finalmente qué estamos viendo. Ya, a ver. Wow, esta imagen que estamos viendo, ¿cuál es la relación que tiene con la interferometría? Voy a rebobinar un poco y voy a irme a la pregunta. Cuando decían, con respecto a la imagen del agujero negro, si ALMA podía superar esa imagen. No, la respuesta es no. Si bien ALMA es una instalación que tiene receptores que son estado del arte, lo mismo con la antena, lo mismo el procesamiento de las señales, por su disposición geométrica no lo puede hacer. ¿Por qué? Y aquí viene una explicación bien sencilla. Los agujeros negros son objetos celestes, siempre hablo de celeste cuando me refiero a objetos astronómicos, pero que son muy pequeños, son sumamente pequeños. Entonces, poder observar un agujero negro en términos de capacidad de telescopio es algo que es sumamente desafiante. Ahora, yo voy a poner un poquito de números nomás, pero no se asusten. Un agujero negro, para poder verlo, necesitamos tener una resolución del orden de micro arcos segundos, es decir, como unos 5 micros arcos segundos, algo por el estilo, ¿ya? Y si nosotros hacemos las matemáticas y decimos, ya, yo quiero tener esta resolución, 5 micro arcos de segundo, ¿ya? Y quiero observar en esta frecuencia, por ejemplo, 100 GHz, ¿ya? O 200 GHz. ¿Cuál es el tamaño que tiene que tener mi telescopio para poder hacer esa observación? Y si tú lo pones eso en una calculadora, te van a dar, ¿sabes qué? Necesitas un diámetro de aproximadamente 8.000 kilómetros. Bueno, ya pudimos ver en las imágenes previas
de ese telescopio que tenía, bueno, ese era un caso viejo, pero tenía menos de 100 metros y se vino abajo. Imagínate tratar de hacer uno de 8 kilómetros. O sea, bueno, no tiene por dónde en realidad. No, no creo que necesite como detallar más porque no es posible. Entonces, para poder hacer esa imagen, se ocuparon varios radiotelescopios, entre ellos ALMA, ¿ya? ¿Y cuál fue el truco? El mismo truco que yo les mencioné antes. Poner distintas antenas, pero en distintas partes, ¿ya? Y Claro. con eso nosotros emulamos una gran antena. Lo que pasa, y la gran diferencia que tuvo esta observación del EHT, es que ese truco se llevó así como al extremo en el aspecto de decir, ya, ¿sabes qué? En vez de poner una antena, no sé, a 10 kilómetros de distancia, algo así, no, voy a poner una en un país, otra en otro continente. Decir, al final se lograron estos más de 8.000 kilómetros de distancia entre las distintas antenas. Claro. Y esa distribución fue lo que permitió emular un gran telescopio de un diámetro de aproximadamente de 10.000 kilómetros, porque también, si mal no, claro, 10.000 kilómetros aproximadamente, porque teníamos una estación en Hawái, por ejemplo, estaba ALMA, había otra en México, otra en Arizona, otra en el Polo Sur. Entonces todo eso en conjunto era como emular una gran antena de 10.000 kilómetros de diámetro. Entonces, aquí un poco rebobinando y de nuevo me arranqué. Alma solo no va a poder mejorar o no va a poder hacer algo similar a lo que hizo EHT. Claro. Pero Alma fue una estación más de EHT, de este gran telescopio, EHT. Alma aportó mucho, tanto por su posición geográfica como también por la calidad del instrumento. En realidad nosotros, como tenemos tantas antenas, lo que hicimos fue tomar toda la señal que llegaba a esas antenas y en vez de calcular patrón de interferometría, sencillamente la sumamos, cosa de tener como obtener la máxima cantidad de señal. Y eso nos permitió, y permitió también a todo el equipo de EHT, poder resolver la estructura del agujero negro, que fue esta imagen que se hizo pública el 10 de abril del año pasado. Exactamente. De hecho, voy a poner en pantalla la imagen del agujero negro, pero cómo hubiera sido si no hubieran estado ALMA, por ejemplo, o si hubiera faltado alguno de los telescopios. Que ahí se puede notar quizás como más claramente que faltando uno de los telescopios, la resolución de la imagen no es tan buena. Entonces se tiene, en el primero se ve que se ve toda la imagen, por así decirlo, y después se ve más borroso. Claro, es súper buena esta imagen en el aspecto que también deja como súper patente de por la importancia de que tuvo Alma en esta observación. Mm, Pero ojo, no quiero que ustedes queden con la impresión de que esto lo hizo Alma. Si claro. no hubiesen estado las otras estaciones, tampoco se hubiese hecho. Mm, ¿Ya? La gracia que tuvo Alma y por qué es como tan radical la contribución que tuvo, está en que a diferencia de las otras estaciones, acá teníamos más antenas, entonces podíamos tener la capacidad de poder detectar las señales con mayor claridad. ujú. Entonces, mucho tiempo atrás, digamos, a ver, más de 15 años atrás, cuando ya se pudo observar a la galaxia M87 y ver que había un agujero negro en el centro de esa galaxia, las primeras observaciones se hicieron con 3 antenas o 3 estaciones ubicadas en el hemisferio norte y se veía algo difuso, pero ya sabíamos, ya había un indicio de que podíamos obtener la estructura de ese algo difuso si es que nosotros uníamos más antenas. Y eso fue lo que se hizo, bueno, hace más de 10 años que Alma es parte de este proyecto. Súper. Muchas gracias. Yo creo que ahí quedó como más clarito la diferencia en por qué es ALMA, cómo funciona, qué es el HT, porque cuando hablamos de este telescopio del tamaño de la Tierra, ¿a qué nos referimos finalmente cuando estamos hablando de esto? Entonces, insisto, el tiempo de verdad se está pasando volando. Espero que la gente que nos está escuchando estén igual de motivados que yo, porque está muy interesante esta conversación. Y nos quedan 10 minutos, de hecho menos de 10 Igual. minutos. Así que quiero que nos cuentes, intentar como resumir, cómo funciona el EHT. Ok, el EHT funciona teniendo antenas distribuidas
en distintas locaciones, Ujú. pero como el EHT se hizo para observar agujeros negros, de hecho de ahí viene el nombre, Event Horizon Telescope, o telescopio del horizonte evento. Ujú. Horizonte evento es cuando el punto que es como un límite imaginario en el cual si uno lo traspasa ya no puede escapar del efecto gravitacional de un agujero negro. Por eso le pusieron ese nombre tan de ciencia ficción. Ahora, eh, uy, me volé, disculpa. Entonces, eh, la pregunta era el ¿Cómo cómo se funciona? hace, ¿Cómo cómo funciona? funciona. Entonces ya tenemos distintas estaciones en distintas locaciones para poder obtener, emular este súper telescopio de 10.000 kilómetros de diámetro. Ahora, el desafío que tiene y que lo hace quizás distinto a otros radiotelescopios es que las antenas no están conectadas entre sí. Mm. Es decir, en el caso de ALMA, nosotros tenemos un conjunto antena y ese conjunto antena está funcionando al mismo ritmo. Nosotros le proveemos una referencia de tiempo y todos van al mismo ritmo. Pero en Ujú. el caso de tener antenas que están a miles de kilómetros de distancia, nosotros no tenemos los medios técnicos para poder proveer esta señal de tiempo, para que vayan al mismo ritmo. Entonces, ¿qué se hace? Se utilizan relojes, pero que son relojes muy precisos. Cuando digo precisos, son relojes que en realidad no se adelantan o, digamos, atrasan a lo largo del tiempo. Es decir, en este caso lo que se utilizaron se llama Maser de hidrógeno, es decir, relojes que basan su referencia de tiempo en la línea de hidrógeno que es de en torno a 1.4 GHz, algo así. Tú me puedes corregir con eso, Tracy, pero que es una transición o Claro. una transición atómica que es muy estable. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que tú tienes en un telescopio, en una estación, un maser de hidrógeno, en otro que está en otro lugar del mundo, otro maser de hidrógeno. ¿Y cuál es la gracia que tienen? Que tú los pones los dos al mismo tiempo y los dos, uno no se va a atrasar con Mm. respecto al otro. Bueno, en estricto rigor tendrían que pasar, no me acuerdo en este momento, pero eran como 90.000 millones de años para que uno se atrase un segundo uno con respecto al otro. Es decir, son súper estables. Entonces, podemos instalar distintas estaciones en distintos lugares del mundo sin necesidad de conectar cada una de estas antenas, ya que cada una va a tener su propia referencia de tiempo. Y ese es la gran diferencia que hay con respecto a otros interferómetros. Otros interferómetros tienen todas sus estaciones, todas sus antenas conectadas a la misma referencia de tiempo. En este caso no. Mm. Pero para que eso resulte, necesitamos relojes que sean muy estables, que son estos Mm. Maser de hidrógenos que yo le mencionaba anteriormente. Súper. Porque me imagino que quizás no toda la gente se imagina que toda la logística que hay detrás, porque claro, uno dice, no, utilizo la precisión necesaria, es tal. Bueno, una cosa es la logística en el aspecto técnico de mantener el ritmo de todas estas antenas funcionando y otras son como quizás aspectos un poco más mundanos, pero Mm. en esta imagen que se obtuvo de la primera imagen de un agujero negro, una de las estaciones está localizada en el polo sur. Cuando digo en el polo sur, o sea, no donde hay pingüinos, no, en el polo sur. Y imagínense que para esa observación nosotros la llevamos a cabo el año 2017, en abril del 2017. Ya estaba empezando el otoño, el clima ya estaba más o menos malo. Entonces, cuando ellos pudieron mandar los datos que recolectaron, tuvieron que esperar hasta octubre. En octubre recién el tiempo mejoró para que pudiera ir un avión a buscar los resultados. Mm. Esa es otra cosa que se me olvidó mencionar, porque un tema es que nosotros tenemos que mantener todas estas estaciones sincronizadas, que vayan al mismo tiempo. Pero por otro lado tenemos antenas que están recolectando datos. Y esos datos que nos van a permitir armar este patrón de interferencia que yo les digo, tienen que llegar a un punto en común, tienen que converger a un centro de procesamiento. ¿Cómo lo hacemos? Si una está en una isla, otra está en México, otra en el Polo Sur, tampoco tenemos los medios técnicos. Entonces, ¿qué se hace? Además de estar sincronizado en el tiempo, vamos grabando todos estos datos en discos duros. Ahora,
cuando digo discos duros, no piensen que es como un disco, un pendrive o un disco extraíble. Estamos hablando de discos duros que están hechos a la medida para este tipo de aplicaciones y que se llaman VLVI, módulos de VLVI. Cada uno de esos tiene capacidad para almacenar 80 terabytes. Son bastante poderosos. Sí, ahí puse la imagen para que tengan más o menos una referencia las personas. Y, Dale. y ya la última pregunta, con los últimos minutitos que nos van quedando, es que tú has mencionado harto el concepto de estaciones y no antenas. Entonces, ¿por qué esta diferencia de concepto? Si nos los puedes explicar cortito porque ya nos quedan 3 minutos antes de que Instagram no perdona a nadie. Wow. Ya, no, estación en realidad hace referencia como una locación geográfica y eso puede ser una antena o un conjunto de antenas. ¿Ya? En este caso, Alma tenía un conjunto de antenas, pero se le llamó estación porque todas esas antenas, toda la señal de esas antenas se sumó, ¿ya? Y quedó como si hubiese sido una sola antena. Y lo mismo pasó en otros observatorios, como por ejemplo SMA, que está en Hawái, que tiene 8 antenas, también hizo lo mismo. Sumó las señales y quedó como una pura antena. Eso era tan pequeño el agujero negro que si cada uno de esos radiotelescopios hubiese tratado de obtener una imagen, hubiese salido un punto. Era demasiado pequeño para ese radiotelescopio en particular, independiente si era ALMA o SMA. Súper, mira, y la última pregunta que nos está pidiendo Carlos F. Grando, que te la realice, es ¿qué tan recurrente se describe el hardware con FPGA en ALMA? Pregunto porque hace unos meses había una vacante con esos conocimientos. ¿Qué tan? A ver, nosotros lo que es el correlacionador, que es el computador que está hecho a la medida para procesar los datos de ALMA, utiliza FPGA. No en todos sus ámbitos, en otros ámbitos ocupa chip hecho a la medida. ¿Cuán seguidos se están programando? Afortunadamente ya no mucho, porque ya se estabilizó el firmware. Pero créeme que, a ver, 3 años atrás todavía seguía reprogramando FPGA yo en lo personal. Ujú. Ahora sí, bueno, estoy haciendo desarrollo con FPGA, pero para ya lo que va a ser la segunda generación del correlacionador de ALMA. Porque al final del día, si bien nosotros tenemos imágenes que son muy bonitas, hace ciencia bien interesante, también los ingenieros también queremos hacer nuevas cosas. Y bueno, he tenido la fortuna de poder estar involucrado en eso y sí, sigo trabajando en FPGA. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿qué tan seguido se modifica el firmware o se reprograman, reconfiguran la FPGA? No, ya no, a menos que tú te refieras a qué tan seguido se carga la FPGA. Eso puede ser una vez al día, porque también nosotros tenemos efectos de rayos cósmicos que alteran el contenido de la FPGA. Entonces, para evitar tener señales que no hagan sentido, tenemos que volver a reconfigurarla. Súper.